Muy buenas tardes, mi nombre es José Julián Ramírez. Estoy aquí para explicar la lección número uno de la tarea número 3. Y me correspondieron el número E, que muestra la cédula como indica la guía. ¿Sí? Y comienzo. Vamos a mirar en Google Colab, ¿cierto? Como para todos era el mismo ejercicio como tal, que es el ejercicio uno, que pues ahí me correspondieron los E, pero pues a todos nos correspondía lo mismo. En este caso, bueno, el, lo primero fue que necesitábamos generar una matriz, ¿cierto? Con este código que nos enseñaron allí en la guía y que después el tutor en la videoconferencia aportó, es que nosotros generamos una matriz de 10 por 10 de forma automática con este código de forma automática y en random, que es aleatorio el número, ¿cierto? Acá, en esta parte, ¿sí? Como aportó el tutor en el correo que recibimos después, hace que esta lista, que este array, sea diagonal dominante, ¿sí? Esto lo vamos a ver más abajo, pero hace que sea diagonal dominante este código, a pesar de que es aleatorio, que sea diagonal dominante. ¿Qué lo necesitamos para poder que el método converja? ¿Cierto? Para que sea mucho más preciso. Entonces, aquí imprimimos la matriz. ¿Sí? Esta es nuestra matriz. En este caso, aquí imprimimos el vector B. ¿Sí? Y acá, este es un paso oculto que nos mostraron. Pues yo lo tomé, hice varios valores acá, estuve mirando porque no me daba hasta que ya nos mandaron el código de, de cómo hacerlo diagonal dominante de forma aleatoria, automática. Pero pues yo estuve aquí mirando varias posibilidades para poder hacer de forma manual que sea diagonal dominante. Pero pues ya en este caso no lo tuve que necesitar más. En el paso 2, si el determinante es diferente de cero, aunque la matriz no sea diagonal dominante, es posible que tenga solución. Por lo tanto, si nuestro determinante es diferente de cero, a pesar de que la diagonal no sea dominante, es posible que nuestra ecuación tenga solución y mediante estos métodos pueda converger. Una matriz singular es una matriz que no se puede invertir y que por lo tanto su determinante es igual a cero. Entonces, por lo tanto, si el determinante es igual a cero, ahí sí no podemos usar estos métodos. Aquí vemos el determinante. Entonces la ecuación sí tiene solución porque el determinante es diferente de cero, ¿sí? Y además, pues como tenemos una diagonal dominante, según ¿cuánto van? 4 minutos. Según este código que nos da de forma aleatoria una matriz con esas características, pues es mucho más probable que converge o simplemente converge. ¿Qué es una diagonal dominante? Se dice que que una matriz cuadrada es diagonal dominante cuando los elementos de la diagonal principal son mayores en valor absoluto que la suma de los valores absolutos de los demás elementos de la fila. Significa que si nosotros tenemos en una fila A1, A2, A3, por ejemplo, ese A2 es mayor que el A1 y que el A3. ¿Sí? El valor absoluto de ese A2 es mayor. Además, el que está exactamente de manera inferior en la diagonal, entonces también tiene las mismas características. Por lo tanto, entonces es una diagonal dominante. Si mi matriz es diagonal dominante, esto hace que el método garantice que el ejercicio va a converger, ¿sí?
y que se va a hacer efectivamente. De pronto no le coloqué aquí referencias porque fue lo que vi en el video, lo que entendí y pues eso fue lo que también coloqué. Eh, Paso 3, comprobación de la diagonal dominante de la matriz A, que es la que nosotros tenemos, ¿cierto? A pesar de que ya sabíamos que con el código que nos habían dado, tenemos una diagonal dominante, se hace para poderla comprobar. Entonces, aquí con este for, ¿cierto? Y con esta secuencia de código y de decisiones, nosotros tenemos que la fila número 0, que en este caso porque siempre en Python empieza desde 0 los arrays, entonces la fila 0 es diagonal dominante y así sucesivamente. Cuando tenemos que todas las filas son diagonal dominante, entonces tenemos una matriz con diagonal dominante y que hace que el método iterativo converja. El paso 4 sería ya la parte de programación del método de Jacobi. ¿Cuánto va? 6 minutos. El método de Jacobi es un método interactivo usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales. El algoritmo toma su nombre del matemático alemán Carl Gustav Jacobi. El método de Jacobi consiste en usar fórmulas como iteración de punto fijo. ¿Sí? Aquí está entonces el método. Tomamos un valor de tolerancia, que lo tomamos de la guía, el valor del error, ¿cierto? Este sería el número máximo de iteraciones que tenemos en el método, ¿sí? Eso lo podíamos, pues, realmente lo podíamos cambiar, modificar, como nosotros quisiéramos, ¿sí? Aquí determinamos el tamaño del vector A, acá en ceros, y aquí entonces este while hace ya la parte del método de Jacobi, ¿sí? Aquí hacemos el cálculo. Y aquí se empiezan las iteraciones. Con la matriz de diagonal dominante se empiezan las iteraciones hasta llegar a este resultado. ¿Sí? Bueno, acá apenas llegamos a la iteración número 6. ¿Sí? En cierto modo no es tantas iteraciones. Acá pues imprimimos los dos, ¿sí? Y se realiza la gráfica. Y tenemos acá que pues en la gráfica podemos tomar como que el error de la gráfica. Realmente acá como que el error tiende a infinito. ¿Sí? Él tiende a infinito, no sabemos exactamente cuándo el error va a ser 0% por decirlo así, que no va a haber error, sino que el error tiende a infinito. Ya la programación del método de Gauss-Seidel es muy parecido al método de Jacobi. Usamos los mismos valores de entrada, ¿sí? Incógnitas hasta llegar a una tolerancia deseada. La diferencia radica en que cada vez que se desee encontrar un nuevo valor de una xy, además de usar los valores anteriores de las x, también utiliza valores actuales de las x, encontradas antes desde x0 hasta xy menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos el método de Gauss-Seidel. ¿Sí? Que como en la guía vimos que era que el mismo método de SOR, aquí se hace las mismas interacciones, ¿cierto? Y acá también se hace el método de SOR, se llama ASOR. También se hace el método de interacciones, es decir, tiene muchas más interacciones. ¿No? A bibliografía. Y acá va a ver entonces el enlace de este video. Muchas gracias. Ya 9 minutos.